Otros antes que tú trabajaron estas tierras y soñaron con mejorar. En Agroradio conoce mejor tus orígenes y aprende las lecciones del pasado a través de la prensa. Agrohemeroteca con Armando García. Muy buenas, seguimos en Agroradio 103.0 en el dial de la FM. Recuerda que somos la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Ahora en Agroinformación hablamos de historia. Dicen que la unión hace la fuerza. Pues nada, hablemos de unión. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a Armando García, que es periodista agrario y mi historiador de cabecera. Muy buenos días, compañero. Muy buenas, José Antonio, ¿qué tal? Pues hablemos de unión. ¿Es la unión del campo una asignatura pendiente? Pues por desgracia sí, la unión del campo, si hablamos del campo almeriense, sigue siendo una asignatura pendiente y sigue siendo uno de los grandes retos que tiene que afrontar la agricultura de Almería, porque sigue habiendo desunión, sigue habiendo dispersión de la oferta y, José Antonio, sigue sin verse al sector como un todo, como un colectivo que funciona en una única dirección. Por desgracia, también la propia competencia interna que ejercen los diferentes componentes del sector también tiene su importancia y todo eso al final se nota en cómo van transcurriendo las cosas, en cómo vamos teniendo que soportar las consecuencias de esa desunión que, a pesar de que todo el mundo la pide desde siempre, pues sigue sin cumplirse y sigue sin conseguirse. Yo tengo ya unos cuantos años y desde niño he oído hablar de la unión del campo, pero ¿cuántos años llevamos ya pidiendo esta unión que no llega? Bueno, pues la verdad es que la unión del campo se lleva reivindicando desde que empezó a ponerse en marcha las primeras corridas, las primeras alhóndigas, antes de que se inventara el primer invernadero. Pero incluso te digo más, la unión del campo ya se pedía, por ejemplo, hace un siglo, en la época de la uva. Entonces, la verdad es que se ha pedido desde siempre. Siempre se ha querido tener cierta organización para evitar las temidas crisis de precios en origen. Siempre se ha querido que el agricultor pueda cobrar mejor por su cosecha. Siempre se ha querido defender los intereses de Almería mucho mejor ante los compradores. Pero, ya te digo, sigue siendo el gran caballo de batalla y todavía no se ha conseguido al 100%. Armando, históricamente creo que el campo almeriense ha estado más unidos antes de la época del invernadero. ¿Por qué? Bueno, realmente alguien puede pensar que antes las cosas funcionaban mejor, pero no es cierto. Antes de la época del invernadero hubo también, en la época dorada de la uva, desde el siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, hubo una riqueza envidiable y esa uva de Almería dio la vuelta al mundo y fue la primera vez que el nombre de Almería viajó por todo el mundo gracias a un producto de consumo, a un producto agrícola. Pero no cometamos el error de pensar que es que en aquella época, antiguamente, pues todo se hizo bien y fueron momentos de gloria y todo funcionaba perfectamente porque no fue así. Los exportadores de uva competían duramente entre ellos, cometían cada vez que podían fraude, estaban siempre entre ellos a la gresca y obviamente también los países compradores, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, tenían en la ciudad de Almería y tenían en el puerto a sus propios agentes que hacían todo lo que podían para intentar comprar más barato y regatear al máximo. Es decir, que siempre a lo largo de la historia tendríamos que darnos cuenta de que ha habido muchos ejemplos en los que Almería ha tenido un producto muy codiciado que todo el mundo ha querido, pero, por desgracia, nosotros mismos, desde Almería, no hemos creído lo suficiente en nosotros y no hemos sabido ejercer una posición de fuerza para conseguir ponerlo más en valor, sino que muchas veces pasó en la uva y también ha pasado con las frutas y hortalizas de invernadero, muchas veces hemos creído que estaba todo hecho simplemente al conseguir que nos compren, y esto es mucho más complicado.
Mucho me temo que las consecuencias no van a ser nada buenas por esta falta de unión. Las consecuencias no están siendo nada buenas porque esa falta de unión se está notando en muchos factores. Por ejemplo, estamos asistiendo a una disminución en la superficie de tomate en Almería a causa de que hay otras zonas productoras de tomate fuera de la Unión Europea que están compitiendo duramente con los intereses de Almería, tanto en tipo de producto como en calendario. Esa es una consecuencia directa de que no se hayan defendido los intereses del sector agrícola almeriense suficientemente en el contexto de las concesiones agrícolas que la Unión Europea le da a otra serie de países. Posiblemente sea un ejemplo perfecto para darnos cuenta de que muchas veces, pues falta esa, por culpa de esa desunión, no hay suficiente interés, seguramente en los representantes políticos en general, como para tener esa necesidad y ese compromiso de defender los intereses de Almería. Pero hay muchas más cosas, José Antonio. No solamente se está perdiendo superficie de tomate, por ejemplo, se está perdiendo en general también rentabilidad, más allá de la situación de la coyuntura económica que hay ahora, que afecta obviamente a todo el mundo. Ya veníamos arrastrando una pérdida de rentabilidad porque es posible que los agricultores de más edad se estén dando cuenta de que los precios a los que venden ahora en proporción son más bajos que los que vendían a lo mejor hace 25 años, en proporción al coste de la vida me refiero. También hemos perdido fuste, hemos perdido fuerza a la hora de conseguir que no dependamos por entero del camión para realizar las exportaciones. La falta de unión ha hecho que se hayan tomado decisiones políticas en Madrid que favorecen a la zona de Andalucía occidental para que al final, por ejemplo, el corredor mediterráneo se vaya a hacer después que el corredor central. Eso en la práctica, para que todo el mundo que nos está escuchando lo entienda, va a significar que Marruecos va a poder utilizar el tren de alta velocidad desde Algeciras hasta la frontera con Francia para exportar a Europa mucho antes que nosotros. Y así podríamos seguir durante mucho tiempo. Pero hay, por desgracia, muchos ejemplos de consecuencias que ya estamos sufriendo en el sector y que son consecuencia directa, como te decía, de que esa desunión pues está haciendo que los intereses de Almería pues no se pongan en valor y no sean defendidos suficientemente en los sitios donde se toman las decisiones. Lo del corredor mediterráneo es una cosa que yo nunca voy a entender, que no esté ya hecho. Eso nunca lo voy a entender. Hay muchas cosas difíciles de entender. El corredor mediterráneo no está hecho. Tenemos una autovía que también lleva muchos años esperando un tercer carril en uno de los tramos con mayor concentración de tráfico pesado de España. Tenemos un déficit en general, un déficit muy importante de infraestructuras y al final volvemos a lo mismo. Las infraestructuras las aprueban los políticos y posiblemente los políticos, cuando elaboran su lista de prioridades, pues igual hay otras zonas de España que gritan más fuerte que nosotros. Pues será cuestión de gritar mucho más fuerte. Armando García, periodista agrario y mi historiador de cabecera, el próximo lunes nos encontramos aquí en esta sintonía para que nos cuentes más cosas de la historia de la agricultura en Almería. Estupendo, José Antonio, será un placer. Ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en las redes sociales como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es. Al control de sonido André Musnoy, al micrófono que te habla, José Antonio Escobosa Llobregat. Volvemos en una hora. Otros antes que tú trabajaron estas tierras y soñaron con mejorar. En Agroradio conoce mejor tus orígenes y aprende las lecciones del pasado a través de la prensa. Agrohemeroteca con Armando García.